de los teólogos grandes de nuestro tiempo y estaban haciendo entrevistados y mientras estaban siendo entrevistados le preguntan al doctor Sproul, que definitivamente es el Lutero de nuestro tiempo, le preguntan que qué era lo que a él le dolía en su corazón del pueblo inconverso. Y él dice que es que no conocen al Señor, que no conocieron al Señor, no lo han conocido. Y todo el mundo, pues había más de 4 o 5 mil personas en aquella entrevista, en aquel lugar, y todo el mundo se asombró, ¿verdad? De la misericordia del doctor Sproul. Y ahí mismo el moderador le dice, ¿y qué le preocupa con respecto al pueblo de Dios, pueblo convertido? Y él pensó un microsegundo y dice que tampoco conocen a Dios. Y no es que no lo conozcan porque no vayan a la iglesia, es que no se conoce porque no se predica correctamente. Nosotros tenemos el beneficio de pertenecer a una iglesia que la palabra de Dios se predica fiel y verdaderamente como debe ser. Y nosotros estamos, en nuestra misión, como decía Sproul, era conocer al Señor, es conocerlo, es saber quién es saber los nombres, es saber sus características, es saber absolutamente todo lo que podamos absorber de Él. Yo me imagino que todos los que estamos casados empezamos por conocer a nuestra pareja como amigos, después un tiempo como novios y ahora como esposos. Y eso se puede extrapolar a todas las relaciones. Y día a día todavía nos mantenemos aprendiendo algo de nuestras parejas. Y así pasa en esto con el trato con Dios. La situación es que nosotros, como decía Sproul en esa conferencia, nosotros pensamos en un Dios que nos resuelve situaciones, pensamos en un Dios que nos resuelve problemas, pensamos en un Dios que nos sana, que nos liberta, pensamos en un Dios que nos cuida a nuestros hijos, pero pensamos en un Dios pequeño. No pensamos en la magnitud, la grandeza, la soberanía enorme de Dios. Si nosotros pensáramos en los atributos de Dios, ¿quién es Dios de verdad? Entonces yo estoy más que seguro que le haríamos todavía más caso, como dicen los niños pequeños, seguiríamos más sus instrucciones, lo amaríamos más y estaríamos pendientes a crecer en su palabra. Así que por eso me di a la tarea, después que conversamos con el pastor, de tratar de montar este taller junto con los maestros de la iglesia, que tiene que ver con los atributos de Dios. Y lo defino de esta manera porque Juan nos dice en el capítulo 17, en la oración de Jesús, en el versículo 3, nos dice, y esta es la vida eterna. Y fíjense lo que dice, que te conozcan, o sea, es un requisito. Jesús, el Hijo, nos está diciendo que conozcamos al Padre. Ahora, ¿cuánto nosotros conocemos de ese Padre? Hasta el momento, Sproul decía que prácticamente nada. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es Juan capítulo 17, versículo 3. Antes de pasar al resto de la presentación, debo hacer dos anotaciones. Una es que esta presentación la he hecho no como un típico PowerPoint, dando un punto y dejándolo al descubierto, porque no les haría un favor si usted quiere regresar aquí y mirar los atributos nuevamente. Yo los preparé tal y como si estuviera hablando con usted. Es más fácil porque así usted lo que va a hacer es nada más que venir a la pantalla, mirar la pantalla y tiene una descripción completa. Es como si yo le estuviera hablando en ese momento. Es más fácil que escribir un punto solamente y desarrollarlo sin escribir nada. Así que habiendo dicho eso, utilicé bastantes recursos, utilicé de la teología sistemática de Wayne Grudem, utilicé un poco de Perlman, utilicé un poco de Erickson, de MacArthur, de Pérez Millos, y tengo un segmento también del doctor Miguel Núñez. Así que vamos a darnos la tarea de mirar este material. Cuando hablamos de la definición de los atributos de Dios, según la Real Academia del Lenguaje, el atributo son las cualidades o las propiedades, o le podemos añadir las características de un ser. Así que lo definimos.
Y cuando hablamos de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a aquellas características que describen al ser de Dios. Podemos decir, y eso sin llegar a una categoría en particular en este momento, podemos decir que Él es uno, que Él es santo, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, Él es omnipotente. Estas son algunas de las palabras que nosotros llevamos años en la iglesia, los que tenemos mucho tiempo, y hemos escuchado con mucha frecuencia. Son algunas de las diferentes palabras que usamos para describir la naturaleza y el carácter de Dios. Son características que atribuimos al ser de Dios. De la misma manera, cuando describimos los atributos de alguien, de cualquier persona, nosotros lo describimos de manera tal que siempre hablamos de, hacemos esta distinción entre la persona y los atributos. Por ejemplo, decimos, usted puede decir, el pastor es paciente. El pastor es paciente, claro, pero usted no diría que el pastor es paciencia. Eso es distinto. Usted también diría que su pastor es más que una mera en una lista de rasgos. La misma manera con Dios. Dios no es simplemente una lista de atributos, sino que Dios es diferente a su pastor, es diferente a usted, diferente a mí, porque Él fue quien nos creó, Él fue quien nos definió y Él fue quien nos permitió hasta cierto punto entender quién es Él y cómo es Él. Y al tener una mejor comprensión de Dios, podemos aprender más sobre lo que Él es y la auténtica bondad, la verdad, la belleza, la paciencia, la fuerza, y sígale poniendo atributos todavía más que vamos a descubrir a través de la lectura del libro que se le hizo llegar el domingo. Esto lo que estamos haciendo hoy es una mera introducción. Cuando decimos esto, que acabamos de ver en la lámina anterior, decimos que Dios es sus atributos, es distinto a nosotros. Nosotros no somos nuestros atributos son parte, y esa es la diferenciación que hacemos entre una persona, pero Dios es su atributo. Hay un momento, y me estoy adelantando, por un momento que usted sabe que dice que Dios es amor. Dios es amor. O sea, Dios es uno de sus atributos. Y eso no significa que Él sea un compuesto, y perdónenme esto, lo hice para que se rieran, pero no es que Él sea 3 libras de omnisciencia, 3 libras de omnipresencia, 3 libras de omnipotencia, y así sucesivamente, y mezclando todo eso, tenemos un concepto entonces de Dios. Eso no es. En lugar de eso, Dios en su esencia, y grabe esta palabra y escríbala por ahí si tiene papel y lápiz, porque no es la única vez que lo va a escuchar, en su inmanencia. La inmanencia es todo aquello que tiene que ver con su ser, con su logos, como se dice en griego. Es con su ser, con todo él, cuán apegado está a su esencia, cuán apegado está a su ser. En su ser mismo, él es santo y esa santidad es inmutable. Fíjese que describiéndolo, ya describimos un par de los atributos de Dios y ya mismo los colocamos y usted va a saber un poco más. Así que Dios en su totalidad es inmutable, porque si es santo, es totalmente santo. Si es inmutable, es 100% inmutable. O sea, no es que es un poquito inmutable y un poquito y un poquito más es santo. Él es santo completo, inmutable completo. Si usted mira los atributos de Dios y los atributos de Jesucristo y está viendo el fruto del Espíritu, usted está viendo que hablamos de amor y hablamos de paz y hablamos de paciencia, hablamos de fe y hablamos de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Y Dios es todo eso. Jesucristo es 100% todo eso. Así que esos atributos no pueden ser reunidos como una montañita, ¿verdad? De arena. Usted dice, este piso lo hago de omnisciencia y este otro de omnipotencia, porque no funciona de esa manera. Y al estudiar los atributos individuales de Dios, sin embargo, no lo estamos diseccionando, no lo estamos disecando, porque Él es un todo. Él es el logos. Simplemente estamos centrando nuestra atención por un momento en una sola dimensión o aspecto de su ser. Esto puede ser de mucha ayuda para nuestra comprensión de Dios, porque la única forma en que podemos conocerlo es a través de sus atributos. Mientras más entendemos estos atributos, más comprendemos y mejor su persona, su carácter, lo cual nos alienta a adorarlo y a obedecerlo.
Por último, estas generalidades sobre los atributos, esta es la última y quiero ser aquí enfático. Esta quizás es la tercera vez en 4 slides que llevo que voy a hablar lo mismo en otras palabras, ¿no? Los atributos de Dios se refieren a los rasgos del carácter de Dios tal como se nos revelan en la Escritura. Si usted se fijó y ha estado atento, lo último que dije no lo había dicho antes. O sea, ¿cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de las Escrituras y a través de la revelación de las Escrituras es que podemos atraer, podemos sacar, podemos nosotros de verdad definir cuáles son esos atributos. Y en la medida en que llegamos a conocer a Dios en y a través de sus acciones y palabras, tal como se registran a través de la amplitud de las Escrituras, Dios es descrito como poseedor de ciertas características o atributos. Marqué esta porción en amarillo porque es sumamente importante. Las descripciones que se hacen aquí, igual que las que se hacen en cualquiera de los libros que cité, del de Wayne Grudem, del de Perman, del de Erickson, del de MacArthur, del de Samuel Pérez Millo, cualquiera de ellos, todos esos teólogos de fama, todos tienen la humildad de poder decir que las descripciones vertidas en cualquiera de esos libros las hacen con humildad, reconociendo la distancia infinita entre Dios como creador y nosotros mismos como sus criaturas. En nuestra mente finita se nos hace casi imposible definir la infinitud de Dios. Y esa va a ser la primera de las características que vamos a estudiar la semana próxima del libro que se le hizo llegar el domingo, La infinitud de Dios. Sin embargo, también tenemos confianza en esas descripciones, ya que Dios ha escogido revelarnos. Él es quien se ha dejado ver. Él es quien nos ha dado suficiente información para decir, yo soy de esta manera. Él nos ha revelado su identidad y sus propósitos a través de las Escrituras, de manera que podamos entenderlos. Ustedes tienen una ventaja. En nuestra iglesia, en Victoria en Jesús, tenemos una ventaja porque no se planificó de esta manera, pero en los propósitos de Dios ya estaba. Ustedes venían estudiando los nombres de Dios. Y los nombres de Dios en el Antiguo Testamento revelan algo, nos dan pistas, unas pistas fuertes en cuanto a su naturaleza. Estos nombres a menudo significaban tanto la alteridad, quiere decir la trascendencia. Y cuando yo hablo de alteridad, o en teología se habla de alteridad, lo que estamos hablando es cuán grande, cuán alto está Dios con respecto a nosotros. Si es la trascendencia, es porque Dios se considera trascendental. Cuando usted dice que algo es trascendental, es que es demasiado fuerte, demasiado marcado, demasiado distinto a todo lo que ha pasado. Hay una distancia entre usted y cualquiera de otras cosas. Pasó algo trascendental en la historia, cambió la historia. Dios en su naturaleza es trascendental. Por eso hablamos de la alteridad y hablamos de la trascendencia de Dios, como también de su cercanía, que la describí ahorita como la inmanencia. En el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento, con algunos de los adjetivos que vamos a ver ya mismo, Dios podría ser conocido por su nombre, pero su nombre o sus nombres eran diferentes a cualquier otro nombre, y cada uno de esos nombres que revelaban el carácter de Dios se manifestaban en estas dos direcciones, trascendencia e inmanencia. Fíjese que usted llegó a estudiar estos nombres que usted está viendo en la pantalla ahora. Usted estudió Elohim, fuerte y divino, Adonai, Señor, el Elión, el Altísimo, el Roy, el fuerte que ve, el Shaddai, el todopoderoso Dios, el Olam, Dios eterno, y el más común que oímos, además de Elohim y Adonai, Yahvé. Por cierto, hago un paréntesis porque el pastor me mostró un libro que él tiene que tiene más de 80 nombres. Así que no son estos poquitos, pero traje esos únicamente porque son los más comunes y los que usted posiblemente haya estudiado en el pasado. Así que partiendo de eso, hay otras características que las podemos ver como adjetivos, las podemos ver como un nombre común y lo utilizamos para Dios, tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento. Decimos que Dios es eterno. No hay que definirlo mucho. Usted sabe lo que quiere decir, que no tuvo principio, que no tiene fin, que su existencia nunca va a terminar. Él es inmortal, Él es infinito. Dios es inmutable, lo cual significa que no es alterable. Quiere decir que Dios es absolutamente digno de confianza y fidedigno. Dios es incomparable. No hay nadie como Él en obras y en existencia. Es inigualable y perfecto. Es inescrutable, lo cual significa que no tiene límite, y es insondable, por lo que no se puede llegar a conocer por completo. Así que usted tiene entre los atributos o los nombres del Antiguo Testamento, tiene adjetivos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que estoy más que seguro que lo hemos utilizado en algún momento para definir algunas de las características de Dios. Ahora vamos a entrar a lo que realmente nos corresponde en esta noche, porque esta noche es un preámbulo a lo que viene en el libro que se les hizo llegar el domingo pasado. Vamos a hablar un poquito sobre atributos de Dios. Hoy día los atributos se marcan como atributos comunicables y atributos incomunicables. Atributos comunicables y atributos incomunicables. Anteriormente, si usted busca el libro de teología de Perlman, que se lo recomiendo, es básico, es bastante bueno, no es tan complicado como el de Gruden, no es tan complicado como el de Erickson o el de Peremillos, ni aún como el de MacArthur, que es muy bueno en contenido, un poquito denso en algunos casos, pero este de Perlman, hubo un momento donde el pastor y yo utilizamos este o utilizamos este otro, y nos decidimos por el libro que le dimos la semana pasada. Pero si usted ve el de Perlman, Perlman tiene 3 divisiones, en vez de tener 2 como comunicables e incomunicables. Perlman lo tiene como atributos no relacionados, que hoy día esos atributos están bajo los incomunicables, que son que Dios es espíritu, Dios es infinito y Dios es uno. Y entonces tiene lo que son los morales, que son Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, misericordioso, amor y bueno. Y tiene unos que hoy día se conocen como incomunicables, y él los tiene bajo hechivos. Nunca había escuchado yo hasta llegar al libro de Perlman hace unos cuantos años. Estos atributos de Dios yo los conocí como incomunicables y él los describe como hechivos. Y es Dios en relación con el universo. Ahí es donde cae que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él es sabio y soberano. Ahora, ya que hablamos de eso y que usted tiene una idea general así por encima a 38.000 pies de altura, de que hay 2 clasificaciones, atributos comunicables e incomunicables, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y darle unos ejemplos. En teología sistemática solemos hablar de los atributos incomunicables de Dios y también de sus atributos comunicables, ¿verdad? Entre los incomunicables están la inmutabilidad, Dios no cambia, y su trascendencia, lo grande que es con respecto a nosotros. Y déjeme decirle lo que no es comunicable. Los atributos incomunicables le pertenecen únicamente a Dios. Cuando yo les hablé de Perlman, que él dice de los hechivos que son omnipotentes, únicamente al Señor; omnipresente, únicamente Dios; omnisciente, únicamente Dios; Dios es sabio, en su sabio sapiencial por encima de todo el mundo, únicamente Él; soberano, únicamente Él. Esos son incomunicables. Son atributos que le pertenecen únicamente a Él. Ahora, cuando hablamos de atributos comunicables, no queremos decir que Él nos va a traspasar ese atributo como Él lo tiene, pero lo compartimos porque Él nos permite compartirlo, sino que de alguna manera Él puede formar ese atributo en nosotros. Vamos a explicar de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son esos atributos comunicables y cómo entenderlos bíblicamente? Yo le voy a dar alrededor de 7, bien breve. Le voy a dar alrededor de 7. Y si vamos a otros libros y a otros teólogos, usted va a encontrar otras descripciones también. El primero, la santidad de Dios. Entiendo que Dios no me puede dar ni parcialmente un atributo incomunicable, ¿verdad? Ya lo expliqué, como la omnipresencia. Él es único, Él es el único que tiene eso. Pero Él sí me puede santificar y puedo compartir ese atributo con Él. Y si bien no totalmente
como Él es, que es santo perfectamente, porque Él solo es, como describe Isaías en la visión 6, en 6:3, Él es santo, santo, santo. Ahora, nosotros somos creyentes, los que estamos aquí. Dios nos está santificando. Por eso, a veces bromeando, usted me escucha que yo le digo al pastor santo. Y no lo digo porque él tenga una aureola sobre la cabeza, ¿no? Es que la palabra santo en su mejor sentido significa apartado, libre de corrupción. Dios es un ser apartado del resto de la creación en su santidad y nos ha apartado para Él como sus hijos. Por otro lado, Él está libre de corrupción y nos está limpiando de toda corrupción a nosotros a través de la Escritura. Porque dice que la Escritura es útil para qué, para enseñar, para redarguir, para hacer las cosas esas, para instruir en justicia, para que nosotros podamos sentir el efecto de cuando estamos fallando y cuando estamos haciendo las cosas bien, porque el Espíritu Santo nos habla y nos dice cómo estamos y en qué momento estamos. Así que nos están sacando, por un lado, del mundo como tal, ¿verdad? Nos están apartando y nos están, si nosotros nos permitimos y dejamos que el Espíritu Santo trabaje como tal, nos están apartando de toda corrupción. Es una manera sencilla de verlo. Sé que estoy volando a 38,000 pies de altura, pero es como más fácil, lo podemos ver. Es así como hasta cierto punto Él puede transmitir esa santidad a nosotros y por eso hablamos de este atributo como comunicable. Segundo, hablamos de la fidelidad de Dios. Hay una parte de la fidelidad de Dios que Él va formando en nosotros. Aunque no somos totalmente fieles como Él, jamás lo vamos a hacer. Él nos está permitiendo ser fiel, pero no 100% como Él. Nada puede cambiar la fidelidad del Señor. Como dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 13, dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así que la fidelidad de Él y la nuestra compartimos el atributo, pero Él es fiel al 100%. Nosotros estamos luchando por llegar a eso. Por ejemplo, usted puede ver en la Biblia cómo Dios le hace una promesa a Abraham y Él tiene en su esencia una imposibilidad de romper esa promesa. Quisiera romperla en un momento dado, pero no la rompió. Nosotros podemos tratar de cumplir nuestras promesas, pero a menudo fallamos. Así como hay fidelidad en nosotros de esa misma manera, pero llevada a unas últimas expresiones exponenciales, altísimo. Ahí está la fidelidad, así está la fidelidad de Dios y sus promesas dependen de su carácter dadivoso. Por lo tanto, son irrevocables, como le dice Pablo a los judíos en Romanos capítulo 11, versículo 29. Y si fuera Dios a retirarte un llamado que te hizo, tampoco lo va a hacer, porque Él, en primer lugar, no te hubiese hecho el llamado. Si lo hizo, dicen que en Él sus promesas son sí y son amén. O sea, Él no va a dar hacia atrás. Las promesas de Dios son para siempre, no como las nuestras. Pastor, voy a llegar temprano a la... Sí, cuenta conmigo. Si sabes contar, no cuentes conmigo. Esto no quiere decir que Él no nos disciplina y que no nos pueda removernos de una posición. Cuando el ejemplo que le di de Romanos 11:29, Pablo se está refiriendo específicamente a la salvación que nunca perderemos. Eso significa que como quiera que nos portemos, el pueblo judío o nosotros, Él siempre se va a mantener fiel. El tercer caso, el tercer atributo comunicable es el amor de Dios. Y aquí podríamos estar hablando el tiempo que no tenemos, hasta mañana. Dice que la Biblia no solo nos dice que Dios ama. Fíjate cómo nos dice. La Biblia nos dice que Él es amor en Primera de Juan 4:8. Cuando hablamos de que Dios ama, pensamos quizá que Él ama como nosotros, que amamos hoy y mañana no. Pero cuando la palabra dice que Dios es amor, significa que Él va a amarme para siempre, porque cuando Él es algo, y en este caso Él es amor, Él siempre es eso.
Y vuelvo y digo, si Él siempre es amor, Él siempre va a ser amor, amor. Cuando hablamos de que Dios es amor, debemos comprender algunas cosas importantes. 5 puntitos que les traigo. El amor de Dios no es influenciado. No podemos jugar con Dios y mucho menos. O sea, no podemos jugar con el amor y mucho menos con Dios. Cuando me porto mal y le desobedezco, Él no me ama menos, porque en ese caso yo podría manipular el amor de Dios. Él quizá no me bendiga igual, no me bendice igual, pero me está amando igual. No podemos hacer variar el amor de Dios porque Él no depende de lo que nosotros somos. Busque Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, y usted verá de lo que estamos hablando. Segundo punto, el amor de Dios es eterno. El grado de amor que Dios me tiene hoy, después que yo lo acepté y soy su hijo, es el mismo que Él me tuvo antes de crearme. En la existencia pasada, como dicen algunos libros, en la existencia pasada, antes de crearme, porque yo existía en su mente y su amor no ha cambiado desde la eternidad. Es el mismo amor que Él me tenía en la concepción, el mismo amor que Él pensó en la eternidad pasada, ese es el mismo amor que me tiene hoy. Y el amor de Dios es atrayente. Por nuestra pecaminosidad, el amor de Dios no nos resulta a primera vista atractivo. Nos gusta estar en pecado, nos gustaba estar en el mundo, nos gustaba estar, como dice Pablo en Efesios, en delitos y pecados. Se nos hizo difícil, pero cuando sentimos el llamado del Señor, ese amor nos atrajo, nos atrae y nos lleva a vivir para Él cuando somos creyentes, como está el ejemplo de Jeremías 31:3. Próximo punto, el amor de Dios es dador y sacrificial. Ese yo creo que es el más fácil de explicar. Pero si digo que el amor de Dios es dador, quiere decir que Dios es dador, porque las características van juntos todo. Dice sacrificial, ya usted sabe que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo por nosotros cuando éramos sus enemigos. Y ahí está Juan 3:16, que todos lo podemos recitar de memoria, y Romanos 5:8 también, donde nosotros le estamos dando la espalda al Señor. Por último punto que quiero resaltar sobre el amor de Dios. El amor de Dios es soberano. Y como enseña Romanos 9:13, hablando del ejemplo de Jacob, dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Sobre eso último es importante aclarar que si Dios es amor, y sígame la línea de pensamiento aquí, si Dios es amor y ese amor es soberano, entonces su amor es soberano. Si Dios es infinito y su amor entonces su amor también es infinito, porque una vez, como dije anteriormente, Dios es una cosa, también va a ser la otra. Él es eso a través de todo su ser. Entonces, si Él es soberano, Él ama soberanamente. Déjeme resaltar de algo de este pasaje de que Jacob amé, pero Esaú aborrecí, porque el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo algo lo más interesante. Y es el último punto que trato de traer aquí. ¿Por qué amó a Jacob y a Esaú aborreció? Es difícil de comprender para nosotros, pero está en la Biblia. Si está en la Biblia, no creemos de esa manera. Como dijo Spurgeon, yo entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Lo asombroso es que hay amor y nos ama a todos nosotros. Ese punto es irrelevante del amor que estaba diciendo, pero me estuvo curioso la cita de Spurgeon. Vamos al quinto. El quinto atributo comunicable es la misericordia de Dios. Y la palabra misericordia, sabemos que el hebreo, la Biblia no fue escrita en español, ¿no? La Biblia no fue escrita en inglés tan siquiera. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y tiene Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 4, está en arameo prácticamente completo. Y así hay otros pedacitos que están en arameo y el Nuevo Testamento completo está en griego. Así que hay palabras que tienen diferentes definiciones y a veces hasta 4 definiciones por una misma palabra en español.
Así que la palabra misericordia en hebreo es rasham, que significa tener compasión. La otra palabra que utiliza el Antiguo Testamento en la Biblia es chesed, que significa bondad o benevolencia, a veces traducida como bendición. Así que ahí tiene casi 4 palabras para hablar de misericordia. En griego, la palabra utilizada es elemón, que significa tener compasión. ¿Por qué traigo eso a relación? Porque en estas traducciones, en Éxodo capítulo 34, versículo 6, ahí se usan prácticamente todos según la Nueva Biblia de las Américas. Cuando Dios quiso presentar su amor, usó esas palabras en el hebreo. Entonces pasó frente al Señor por delante de él y proclamó y dijo el Señor, porque la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, para Jehová lo dice Señor y para Jah, Señor. Así que ahí dice Señor 2 veces. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Lo interesante y lo importante fue que en esa traducción se utilizaron prácticamente todas esas palabras que se hablaron en el griego y se hablaron en el hebreo. Es lo mismo que Dios le dice a Moisés cuando le da los mandamientos en Éxodo 20. Allí Dios habla que él visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. En ese mismo contexto, dice ser abundante en misericordia para aquellos que le aman, de manera que esto nos da un contraste entre justicia y la abundancia de su misericordia. Está haciendo justicia con aquellos que lo aman y con aquellos que tienen iniquidad. Dice, él visita la iniquidad de los padres. Con eso hace justicia. Sin embargo, los que lo amamos o los que lo aman, ahí tiene misericordia. Y eso me hace pensar a mí y me da más peso a pensar del pecado. Porque pensar que un Dios que es infinitamente misericordioso se atreve a mandar a individuos al infierno porque pecaron, sin duda me deja pensar que el pecado para Dios tiene algo infinitamente horrendo. Así que ahí entra la justicia y la misericordia del Señor. El sexto atributo comunicable es la justicia de Dios. Aquí soy breve. Dios es justo, incapaz de juzgar inapropiadamente. Aunque él pudiera juzgar a uno de una manera y a otro de otra manera, y juzgarlo según sus pecados a la luz de lo que de cuánto lo han conocido a él, al final de la ecuación, al final del camino, todos hemos sido, estamos siendo y vamos a ser juzgados equilibradamente. A la luz de lo visto hasta ahora, la palabra de Miqueas en 6:8 ganan todavía más peso. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, Dios nos llama no solo a hacer justicia y misericordia, sino también amar estas cosas. Fíjese que aquí utilizamos 3 de los atributos que el Señor nos está mostrando. En ese solo pasaje de Miqueas 6:8, él nos muestra los atributos, nos da esos atributos y nos pide que los pongamos a trabajar por el bien nuestro. Nos dice que solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. El sexto atributo, el séptimo, perdón, y el último con los que los dejo. Y sé que puede haber alguna controversia en esto, pero vamos a analizarlo bíblicamente. El último atributo sería la ira de Dios. Y su ira, si lo miramos bíblicamente, no por nuestra impresión, es el rechazo absoluto contra el pecado. Y yo les hice una aseveración hace un momento sobre el pecado y lo mucho que me da de pensar cuando hablo de misericordia, cuando hablo de justicia, y cómo él lo ve, siendo él santo, santo, santo y justo 100%. Se trata, esa ira se trata de la ejecución justa, y debo subrayar justa, de su justicia. Dios no tiene una ira como la nuestra, no se muestra igual, no es voluptuosa.
no es emotiva como nosotros. Y les traigo dos ejemplos claros para justificar este punto. En Romanos 1:18, en Romanos Pablo habla de cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de aquellos que suprimen la verdad. Todo aquel que conoce la verdad y no la enseña, suprimiéndola, eso merece la ira de Dios. Si usted se extiende a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21, en el 21 Pablo añade que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le reconoció a Dios, no le reconoció como Dios, ni tampoco le da gracias. Esa es una injusticia. Y por eso la ira de Dios cae sobre el pecador. Es la que cae es totalmente justa. Es un atributo de Dios. Juan 3:36 es crucial cuando hablamos del tema. Dice el mismo Señor que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando no creías, cuando tú y yo no creíamos y estábamos en el mundo, Dios tenía su ira sobre ti y sobre mi persona como consecuencia de nuestro pecado. Pero cuando creímos y mientras creemos, sabemos que nuestra ira fue aplicada, fue traspasada en la cruz a la vida de Cristo. Fue removida de nosotros y ya no tenemos que recibirla. Y esto está en el corazón del Evangelio, en el capítulo 3, cuando Pablo está hablando de la justificación por la fe. En Romanos 3:23 empieza diciendo que nosotros todos, por cuanto todos pecaron, todos hemos sido alejados, rechazados, por cuanto todos pecamos. No, ya nos separaron, no de buena manera, sino fuimos separados del amor de Dios en ese momento. Así que como vimos al comienzo, nosotros no poseemos estos atributos en la misma medida que Dios. Dios nos permite compartirlos con Él. Él a un 100% y nosotros a nuestra capacidad. Por tanto, oremos que el Señor nos haga cada día más semejantes a Él para su gloria. Y aquí vamos y tiene un ejemplo de aquello que se llamaba antes atributos morales. Hoy se llaman atributos comunicables de Dios. Lo interesante es que tiene un dibujito que quizá lo hace un poquito más ameno. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amor, fidelidad, verdad, paciente, clemente, compasivo, misericordioso. Eso nosotros los compartimos, esos atributos con Él. Si vamos a la próxima y ya estamos de picada, los atributos incomunicables de Dios son aquellos que le pertenecen exclusivamente a Él y no pueden ser compartidos con los seres humanos. Mira, la simpleza de Dios. Y cuando digo la simpleza, no es porque Dios sea un ser simple. Simple en el sentido de que en su esencia, Él es un 100% todo. 100% logos. 100% amor. 100% justicia. 100% todo. ¿Qué más sencillo de analizar que eso? Nosotros somos mucho más contradictorios. Nosotros tenemos emociones que son a veces encontradas, pero Dios es siempre todo aquello que Él es. Cuando Él está airado, también siente amor por el obediente, porque Él es 100% amor. Y su ser no está dividido en partes, sino que es 100% amor, 100% infinito, 100% fiel, así sucesivamente. Segundo atributo incomunicable, la aceidad de Dios. La palabra aceidad proviene del latín y significa de uno mismo. Ese atributo se refiere a la autoexistencia e independencia de Dios. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Mientras nosotros tenemos vida porque Él tiene vida, porque Él nos dio vida, porque Él controla la vida, Él existe por sí mismo. Si nosotros tuviéramos un switch y pudiéramos apagarlo, ¿no? Turn it off and on. Si pudiéramos apagar a Dios, el universo completo se apagaría. En Él vivimos y en Él
nos movemos y existimos, pero Él no necesita nada externo, no necesita nada de nosotros para mantener su existencia. La eternidad de Dios está altamente relacionada con la que vimos, con la aceidad de Dios. Dios ha existido por toda la eternidad. Dice que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Mientras que nosotros somos seres temporales, Él no tiene principio ni tiene fin y su existencia no está limitada por el tiempo. Su inmutabilidad, Él no cambia. A diferencia de nosotros los seres humanos que experimentamos cambios en nuestras circunstancias y emociones, Dios permanece constante. Su carácter, sus promesas, su amor son inalterables. Mencionar otro, la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todas las partes al mismo tiempo. Aunque nosotros estamos presentes solo en un sitio a la vez, Él llena absolutamente todo el universo con su presencia. Ese es el Dios grande que nosotros se nos escapa en ocasiones. Pensamos en un Dios que nos resuelve, como le dije al principio. Pensamos en un Dios que nos sana. Pensamos en un Dios que es tan limitado, lo vemos tan limitado. Sin embargo, Él es un Dios que cuando usted vea la primera característica del libro, hablamos de la infinitud. Todo está lleno de Dios. Absolutamente todo es Dios. Eso es lo que el griego decía que es el logos. O sea, estos atributos incomunicables nos ayudan a comprender la grandeza, la trascendencia de Dios, lo trascendente que Él es comparado con nosotros y a la vez la singularidad de Dios. Si usted mira en un chart, así, ejemplo de atributos incomunicables, aquí usted está viendo lo que antes le llamaban atributos exclusivos de Dios, que también le llamaban atributos hechivos de Dios. Y hoy día para nosotros, atributos incomunicables. Omnipresente, omnisciente, omnipotente, trascendente, eterno, inmutable, perfecto y santo, y trino. Yo espero que estas características del Señor nos abran el entendimiento a lo que nosotros debemos conocer de Él, a lo que nosotros debemos saber de nuestro Señor, que lo veamos de una manera distinta, que cuando terminemos esta secuencia, este libro, nosotros podamos tener más herramientas para nosotros ver y entender realmente cuán pequeños somos versus cuán grande es el Dios que nosotros adoramos de domingo en domingo. Quizá en ese momento lo vamos a ver tan distinto que nosotros vamos quizás a detenernos y vamos a verlo de esa manera. No es que sea inalcanzable, pero que por fin podamos darle el crédito que el Señor se merece. Yo concluyo la presentación como tal. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarla. Bueno, mis hermanos, los que estamos presentes, si alguno tiene una pregunta, no tenga temor de preguntar. Estamos para aprender, estamos con inquietudes porque a veces la palabra de Dios nos invita a reflexionar de ciertas facetas de parte de Dios. Estamos entrando en unos terrenos muy interesantes porque es conocer un poco más a ese ser al que supuestamente nosotros adoramos. Así que si algún hermano quiere levantar su manito, Betty nos avisa. En entera confianza, hermano. Yo quiero decir algo. La verdad que esta clase me parece espectacular, es increíble la manera como define todos los atributos de Dios y definitivamente sí, esto es el abrebocas, cómo va a ser todo el libro. Me gusta muchísimo, me encantó la clase, hermosa. La gloria sea para el Señor. Amén. Es totalmente distinta al libro, nada tiene que ver como tal. Lo que quise fue darles una idea y que ustedes puedan conceptualizar los atributos de Dios desde ahora. Que ustedes los puedan ver, que tan pronto hablemos de la infinitud de Dios, usted puede decir, bueno, eso es un atributo incomunicable del Señor. Y cuando hablemos así de otras cosas, porque el libro quizá no es tan específico, una de las razones que escogimos este libro es porque es sencillo, no es que sea simple en el sentido de que no trae toda la información, trae la información. Y de hecho hay un segundo libro también.
Pero es más sencillo que leer, por ejemplo, el libro de Teología Sistemática de Grudem, que es el mejor de todos, creo yo, a mi gusto, pero es extremadamente complicado. Ahí sí nos metemos en teología y filosofía hasta lo último. Aquí estamos, lo que quise ir fue a 38.000 pies de altura, pero que ustedes tengan la capacidad de ahora en adelante a definir, estos son, el atributo quiere decir esto, y dividimos en dos maneras, atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿Cuáles son comunicables y por qué? ¿Y cuáles son incomunicables y por qué? Y de la misma manera, fíjense cuánto escribí en el PowerPoint, porque quiero que si ustedes desean regresar nuevamente a ver la presentación, a escucharla, a buscar las definiciones, que ustedes tengan más que la definición, que tengan la explicación de mi parte. Es como si si cuando usted lo abre, es como si yo estuviese ahí, diciéndole lo que realmente eso quise decir cuando escribí tal cosa. Algo más. Pedro, Gilberto. Sí, Gilberto. Sí, bueno, excelente. Yo creo que vamos a tener un viaje excelente, ¿no? Yo creo que sí. Con con este estudio de este libro, y nos va a ayudar a comprender mejor, a tener una idea más clara, más amplia, más profunda de lo que de las características, ¿no? de Dios, ¿no? Definitivo. Y lo impresionante, yo leí el primer capítulo de la infinitud, ¿no? O sea, cómo lo grande que es, o sea, la magnificencia del Señor, y es que no tiene límites, ¿no? Correcto. Y cuando nos ponemos y reflexionamos sobre ese sacrificio, ¿no? Cómo se hizo hombre, de esa magnificencia, esa infinitud, se hizo una célula como nacen los niños, ¿no? Yep. Uh-huh. Entonces es increíble, o sea, increíble en el sentido de que nuestra mente no procesa, ¿no? Esa es de lo más grande a lo más pequeño para ese sacrificio, ¿no? Para poder, entonces es impresionante Bueno, meternos en la cabeza, ¿no? ya que tú leíste ese primer capítulo, me imagino que con esta explicación ya tú estás viendo a ese ser que vamos a adorar todos los domingos, lo ves distinto. Claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? No, y uno leyendo Esa es la la Biblia, idea. por supuesto, Esa es la idea, te porque da la idea. nosotros estamos adorando usualmente a un Dios demasiado pequeño. Sí, Nosotros lo hemos achicado, lo hemos minimizado, lo hemos ajustado a nuestra necesidad, cuando Dios es un ser soberano, amplio, infinito, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y si nosotros viéramos la magnitud de lo que todo eso abarca, nos comportaríamos totalmente distinto a como hacemos. no, y aparte de eso, ¿no? Esa ilustración, ¿no? Que siempre le hemos dado como geniecillo de la lámpara, que no es tal, ¿no? Eso es si fuese cierto, es una pequeñez en Correcto. comparación con lo que realmente significa la infinitud de Dios. Y el ejemplo que da el libro sobre si ponemos el tiempo, ¿no? en una hoja blanca y la llenamos de hojas blancas, es una pequeña raya. Ajá. Y todo lo demás es Dios, ¿no? Como tú dijiste, que el universo está bajo su manto, todo lo puede y todo lo domina. Correcto. Entonces, nos da una idea mucho más amplia de lo que es Dios realmente. O sea, eso debería ser, ¿verdad? Junto con nuestra prédica, que definitivamente el Evangelio lo que trata es del querigma de Dios, ¿verdad? El que Dios vino al mundo, sufrió, murió por nuestros pecados, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del querigma, el anuncio de la iglesia. Junto con nosotros entender quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, lo que hacen por nosotros, lo que hacen cada día y en cada momento por nosotros. Ese sacrificio enorme de Jesús. Yo creo que veríamos la prédica distinta
y veríamos nuestra oración distinta y nuestro comportamiento distinto. Eso es correcto. ¿Algún otro comentario? Hermano Pedro, Camilo, de verdad que sí veo que esto nos va a llevar a elevar un concepto, elevar nuestro concepto con lo que es Dios, porque a veces, muchas veces la falta de respeto, la falta de reverencia, la falta de consideración de quién es ese ser que un día nos dio la vida, en las iglesias se está manejando un concepto muy bajo y Definitivo. este estudio va a elevar ese concepto para todos los hermanos, para beneficio de la congregación y para aquellos que por YouTube se acerquen a ver ese estudio también. Definitivo. Yo he escuchado gente que quiere ir a la iglesia para cargar la batería el domingo, para sentirse emotivo, la emoción. No, yo quiero ir a lo que dice Pablo, le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4. Le dice en el primer versículo, dice, te pido enfáticamente, ¿verdad? Diligentemente te pido de que prediques, de que delante del Señor, que va a venir a buscar a vivos y a muertos, en su reino, que prediques la palabra. O sea, nosotros debemos limitarnos a la Biblia, únicamente a la Escritura, a la Biblia. Esto no es cuestión de ir el domingo para cargar la batería. Sí, hay un mensaje de Dios que nos va a cargar la batería, pero tenemos que mirarlo escrituralmente, no mirarlo emotivamente, sino escrituralmente. Aprender de Dios, y eso es lo que estamos haciendo aquí, el complemento, aprender de Dios para aplicarlo en el otro escenario. Y así nos da un complemento perfecto para nosotros entender quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Por favor. Sí, por aquí. Buenas noches. Hermano Pedro, muchas gracias. Es una bendición este tema. Hace rato quería que pasara llevarlo a cabo, así que muchísimas gracias. Toda la gloria al Señor. Y es cierto que dice la palabra que el pueblo se pereció por falta de conocimiento. Y la idea es que no nos pase eso. La idea es que conozcamos al Señor cada vez más, cada día más, y así mismo podamos agradarle cada vez más. Entonces, eso es lo que yo pienso que es lo que debemos hacer. Aprender, conocerle, estar en su presencia y entre nosotros mismos animarnos a conocerle más a él también. Así que Definitivo. muchas gracias. A sus órdenes y la gloria para Dios. Mira, somos 13 esta noche. Y yo no estoy pidiendo números para gloriarme. Al contrario, como dice Pablo, nos gloriaremos en nuestras debilidades. Pero sí me gustaría que ustedes que conocen a otras personas y a otras personas de la misma iglesia, que se unan. Es para el beneficio personal y de la iglesia como tal. Así que sería interesante si alguien más se puede ir uniendo, ya que la semana que viene comenzamos con el libro como tal. Es para crecimiento de todos. Amén. Ya. Bueno, mis hermanos, yo me alegro mucho, Pedro, de verdad que ha sido de mucha edificación y sentimos que ese crecimiento que va a venir tiene mucho que ver con el crecimiento personal de cada uno en su relación con Dios. Conocerlo a Él Amén. es enamorarnos de Él de verdad Definitivamente. y Definitivamente. definitivamente también manejar un estado de intimidad constante con el Señor. Es la única manera en que vamos a ver fluir el poder de Dios a través de su Santo Espíritu para que nos vamos de una vez desligando de muchas cosas del mundo y entrar más en el mundo espiritual de Dios. Eso definitivamente lo va dando ese conocimiento que está mismo en la palabra. La palabra nos va guiando a ese punto de inflexión donde vamos a tener algo mucho más poderoso que lo que tenemos en el día de hoy. Amén. Así es. Bueno, mis hermanos,
si no hay más comentarios, atendamos el llamado de nuestro hermano Pedro, hablemos con los otros hermanos para que se unan. Vamos a tratar de enriquecer también en lo del estudio bíblico con algunas de las personas que estaban muy interesados en participar también de la congregación de Victoria en Jesús de Carolina y de Venezuela. Pero vamos a ver si de pronto para el próximo miércoles podamos tener ya un grupito un poco más grande. No se trata, como dice usted, Pedro, de tener... Número, no es número, no es número. La idea es que este conocimiento es de vital importancia para la iglesia que se está deslizando en apostasía y en una falta de respeto a ese ser tan especial que supuestamente es nuestro Dios. Amén, así es. Bueno, mis hermanos, sí, Camilo, pues, disculpen. Aquí hay sí, una cita interesante, ¿no? En el libro. Dice así: la esperanza de la iglesia reposa en la pureza de su teología. Es decir, sus creencias acerca de Dios y el hombre y sus recíprocas relaciones. O sea, lo importante, como dice Pedro, de conocer el carácter, ¿no? Y los atributos de Dios va a fortificar la iglesia, ¿no? Y hacer a que nuestra teología se vaya purificando, ¿no? Porque con las redes sociales y todos esos falsos profetas y maestros que distorsionan la palabra, es muy en estos tiempos es muy fácil desviarse, ¿no? Y caer en cosas que no lo son. Entonces, por eso que con estudios como este, la importancia, ¿no? De mantener esa teología pura. Amén, así es. amén. Hermano Cristian, Sí, señor. te voy a pedir el favor para que nos dirijas en una oración de despedida de este estudio esta noche. Claro que sí. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas